Hola, señor Williams. Espero que esta historia sea digna de su canal, aunque todavía me cuesta hablar de lo que me pasó. Quiero compartirlo con usted, porque sé que su público aprecia los relatos auténticos. Y le aseguro que esto no es un cuento inventado. Es algo que me marcó y que todavía me persigue cada vez que subo al camión. Le dejo la historia para que usted la narre, porque creo que merece ser escuchada. Tal vez alguien más que pase por ese camino entienda que no son simples leyendas. Dicen que todos los traileros tienen una historia que no se atreven a contar. Yo pensé que eso eran puros cuentos, hasta que me tocó vivir algo que cambió mi vida para siempre. Ahora, cada que subo al camión, llevo conmigo un temor que no puedo sacudirme. Esto pasó hace unos años, cuando llevaba una carga desde Ciudad Juárez hasta Monterrey. Eran como las 9 de la noche, y ya había dejado atrás el último pueblo. La carretera se extendía frente a mí como una cinta oscura, bordeada por sombras que parecían moverse al ritmo de las luces del camión. El silencio del desierto solo era interrumpido por el crujido de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional aullido de un coyote lejano, agregando una nota inquietante al ambiente. Las estrellas parecían apagadas, como si el cielo mismo no quisiera observar lo que ocurría. Mientras avanzaba, noté algo en el borde de la carretera, una figura pequeña. Reduje la velocidad, porque uno nunca sabe. Podría haber sido un animal, o peor, un niño perdido. Cuando los faros lo iluminaron, vi que efectivamente era un niño, un chiquillo descalzo, de cabello enmarañado, y con una ropa que parecía más harapos que otra cosa. Sus brazos estaban caídos a los costados, inmóviles, como si el viento mismo no pudiera alcanzarlos. Me pareció extraño. ¿Qué hacía un niño en medio de la nada, tan tarde? Me quedé viéndolo, tratando de entender qué pasaba, pero algo en su postura me puso nervioso. Estaba parado ahí, inmóvil, como si esperara algo. Cuando los faros lo alcanzaron completamente, levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Había algo oscuro en esa mirada, algo que me hizo sentir pequeño e insignificante. Por un instante, permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, su rostro comenzó a transformarse lentamente. Los labios se curvaron de una manera antinatural, revelando una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Sus dientes parecían brillar con una luz propia, como si estuvieran hechos de algo más que hueso. No era una sonrisa normal. Fue amplia, exagerada, como si su mandíbula se descolgara para mostrar una hilera de dientes que no tenía sentido. Demasiados. Más dientes de los que cualquier boca humana podría albergar. Era algo que no cuadraba, como un error en la realidad. Mi corazón dio un vuelco, y sin pensarlo, pisé el acelerador. El camión rugió al tomar velocidad, y me sentí aliviado de dejarlo atrás. Pero apenas habían pasado unos segundos, cuando escuché algo. Era un golpeteo rítmico y seco, como si unas uñas afiladas rascaran la chapa metálica, mientras algo pesado trataba de aferrarse al costado del tráiler. El sonido se mezclaba con un leve crujido, similar al de una cuerda que se tensa al límite. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces lo sentí. Algo frío, como una mano pequeña, rozó mi pierna derecha. No tuve tiempo de reaccionar antes de sentir un dolor punzante en el pie. Era como si me estuvieran arrancando un trozo de carne. Grité y en mi desesperación giré el volante, casi saliéndome de la carretera. Bajé la vista rápidamente y lo vi. No al niño, sino a su sonrisa. Estaba ahí, en el espacio oscuro del asiento del copiloto. No sé cómo explicarlo. No era su cara completa, solo esa maldita sonrisa con todos esos dientes. Seguí conduciendo como un loco, con las manos temblando sobre el volante y el pie derecho apenas tocando el pedal, porque el dolor era insoportable.
No me detuve hasta llegar al siguiente poblado, un lugar pequeño llamado Jiménez, donde había una gasolinera con luces brillantes. Bajé del camión cojeando y me dirigí a la oficina del encargado. «Necesito ayuda», dije casi gritando. El hombre detrás del mostrador me miró como si estuviera loco, pero luego su expresión cambió al ver mi pie. Me quité la bota y ahí estaba, una marca de mordida. No era una mordida normal. Las marcas de los dientes eran pequeñas, como de un niño, pero había demasiadas. Un círculo casi perfecto que me había atravesado la piel hasta el hueso en algunos puntos. El encargado me ofreció llamar a una ambulancia, pero le dije que no. No podía explicarle lo que había pasado. Y la idea de quedarme más tiempo en ese lugar me aterraba. Me lavé la herida como pude. Me vendé el pie con una playera vieja que traía en la cabina y seguí mi camino. Pero lo que más me inquietaba no era la mordida. Era el hecho de que, cuando me quité la bota, cayó algo al suelo. Era un diente pequeño, blanco y afilado, como de leche, pero con una raíz demasiado larga. El resto del viaje fue un infierno. Sentía que algo me observaba desde los espejos laterales. Era como una presencia constante, una sombra que siempre estaba ahí, justo fuera de mi campo de visión. Pero cada que volteaba, no veía nada. Esa ausencia, ese vacío, solo hacía que mi corazón latiera más rápido, como si algo invisible estuviera jugando con mi mente. No podía sacarme de la cabeza esa sonrisa y esos dientes. Incluso, el aire dentro de la cabina se sentía extraño, como si algo estuviera respirando junto a mí. En un momento, juraría haber visto un destello en el retrovisor, como si esos dientes estuvieran justo detrás de mí, observándome. Cuando llegué a Monterrey, entregué la carga y fui directo al hospital. El doctor que me atendió me preguntó qué me había pasado. Le dije que fue un perro, porque ¿cómo explicas algo así? Me limpiaron la herida, me dieron antibióticos y me mandaron a casa, pero por días no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa. Sentía el peso de una mirada que no desaparecía. Pensé que con el tiempo lo superaría, pero no fue así. Una noche, mientras estaba estacionado en una parada cerca de Saltillo, algo golpeó la puerta de la cabina. Me congelé. No quise abrir, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Cuando reuní el valor para asomarme, no había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta, encontré otro diente, más largo, más afilado que el anterior, como si esa cosa quisiera recordarme que no había terminado conmigo. Desde entonces, he cambiado mis rutas para evitar pasar por Chihuahua. Algunos compañeros me han dicho que han visto cosas raras en esa carretera, figuras que cruzan de repente, sombras que parecen seguir a los camiones, incluso risas infantiles que se escuchan en las noches más oscuras. Pero nadie menciona al niño. Yo sé que sigue ahí, esperando a que alguien más se detenga, que alguien más cometa el error de mirar directamente a esos ojos. Saludos amigos y amigas del canal. Aquí su servidor, el señor Williams, listo para compartir con ustedes una historia que me llegó hace unos días al buzón del programa. Como siempre, agradezco a los suscriptores por enviar estos relatos que, según ellos, les han marcado de una forma tan intensa que necesitan compartirlos. El relato de hoy me lo envió un camionero que, por razones personales, prefirió mantenerse en el anonimato. Nos contó que lo ocurrido hace algunos años en un tramo solitario de la carretera federal 54 lo ha dejado marcado para siempre. Después de leer su mensaje varias veces, decidí que tenía que traerlo aquí, tal cual me lo envió, porque la forma en que describe todo es aterradoramente real. El relato comienza con una frase que todavía me pone la piel de gallina. La figura al borde del camino me saludó, pero no tenía brazos. Ahora, los dejo con el relato, narrado en primera persona, tal como me lo contó.
Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es fácil de olvidar. Esas palabras me persiguen hasta hoy, aunque me las repita una y otra vez, como si buscaran encajar en algún tipo de explicación lógica. No importa cuántas veces recreo esa noche en mi cabeza. El miedo, la confusión y esa sensación de que algo más oscuro acecha más allá de lo que conocemos, siempre terminan ganando. Todo comenzó en la carretera Federal 54, entre Zacatecas y Jalisco, una ruta que he recorrido más veces de las que puedo contar. Llevo manejando camiones desde que tenía edad suficiente para sacar una licencia. Esto no es solo un trabajo para mí, es un estilo de vida. Hay quienes sueñan con quedarse en un solo lugar, pero yo siempre he sentido que mi hogar está detrás de un volante, con el rugir del motor como mi única compañía constante. He transportado de todo, desde alimentos hasta maquinaria pesada, cruzando ciudades, cerros y kilómetros interminables de desierto. Esa noche, estaba terminando un viaje particularmente largo, transportando rollos de acero. Mi cliente en Guadalajara exigía puntualidad, así que, aunque el cansancio ya empezaba a hacer mella, no podía darme el lujo de detenerme más de lo necesario. Había salido desde Monterrey 2 días antes, y con el peso de la carga, las subidas de Zacatecas se hicieron interminables. Pero lo peor fue el descenso. Curvas cerradas, poca visibilidad y, sobre todo, un silencio que me calaba los huesos. Eran pasadas las 11 de la noche cuando lo vi. Me gusta mantenerme alerta en la carretera. Aprendí desde temprano que una mente distraída es tan peligrosa como un freno sin mantenimiento. Por eso, mientras conducía por un tramo especialmente oscuro, estaba atento a cualquier movimiento. Animales cruzando, luces de otros vehículos, incluso pequeños desvíos en la línea amarilla del pavimento. Pero lo que llamó mi atención no estaba en la carretera. Era una figura al borde del camino, apenas iluminada por mis faros. Al principio pensé que se trataba de un hombre pidiendo aventón. No es raro en esas zonas. Muchos jornaleros caminan largos trechos para regresar a sus pueblos. Llevaba ropa suelta, como de trabajo, y parecía tener la cabeza agachada. Lo que ocurrió después lo tengo grabado con tanta claridad que casi puedo verlo si cierro los ojos. Mientras mi camión se acercaba, la figura levantó la cabeza y me saludó, pero lo hizo sin mover un brazo, porque no tenía ninguno. Solo inclinó el cuello, un gesto rápido y preciso, como si fuera consciente de que lo estaba observando. Mi reacción fue pura sorpresa. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos blancos por la tensión. No tenía sentido. ¿Qué clase de broma era esa? Fue tan repentino que mi pie reaccionó por instinto, pisando el freno con más fuerza de la necesaria. El remolque, pesado y lleno de acero, me empujó hacia adelante, haciendo que el camión derrapara ligeramente. «¡Maldita sea!», grité, tratando de enderezar el volante. El rugido de los neumáticos contra el pavimento me sacó del trance, y por un momento pensé que había recuperado el control. Pero cuando miré de nuevo hacia el borde de la carretera, ya no había nadie allí. Logré detener el camión a unos metros. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor frío me corría por la frente. Me quedé en silencio, escuchando el ruido del motor y mi propia respiración agitada. Por un instante, pensé en arrancar de nuevo, fingir que no había visto nada y seguir mi camino. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y terquedad, me obligó a bajar. Al salir, el frío de la noche me golpeó como una bofetada. No había luna esa noche, solo un cielo negro y un aire tan quieto que parecía contener la respiración junto conmigo. Caminé hacia el lugar donde había visto a esa figura, alumbrándome con una pequeña linterna que siempre llevo en la cabina. No había huellas, ni señales de alguien que hubiera estado allí. Solo la maleza moviéndose levemente con el viento. «¿Hay alguien ahí?», pregunté,
mi voz resonando más fuerte de lo que esperaba. Nadie respondió. Por un momento, sentí que estaba perdiendo el tiempo, pero cuando di un paso más hacia el borde, vi algo que me hizo retroceder. Eran marcas en la tierra, no huellas de zapatos, ni mucho menos de animales. Eran más bien surcos, como si alguien hubiera estado arrastrándose. Se extendían desde la carretera hacia un lado, adentrándose en la oscuridad del monte. Sentí un nudo en el estómago, y una parte de mí quería regresar al camión y olvidar lo que había visto. Pero entonces, escuché algo. Fue un ruido sordo, como un golpe seco, que venía de más adelante. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros, pero alcancé a distinguir un objeto en el suelo. Cuando me acerqué, vi que era una bota vieja, cubierta de polvo y barro seco. Estaba sola, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. El golpe sonó de nuevo, esta vez más cerca. Mi cuerpo se tensó y decidí que ya había tenido suficiente. Retrocedí hacia mi camión, sin quitarle los ojos de encima al monte, y subí rápidamente. Arranqué el motor y aceleré, sintiendo un alivio momentáneo al dejar atrás ese lugar. No llegué muy lejos antes de que algo más sucediera. Mientras tomaba una curva, vi que las luces del tablero empezaron a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, algo común en camiones que pasan tanto tiempo en la carretera. Pero luego, el motor comenzó a hacer un ruido extraño, un golpeteo irregular que me obligó a reducir la velocidad. Finalmente, tuve que detenerme en un pequeño acotamiento. Apagué el motor y bajé para revisar. La noche seguía igual de oscura, y el único sonido era el crujido de mis botas contra el pavimento. Abrí el cofre y alumbré con mi linterna, buscando cualquier señal de problema. Todo parecía en orden, pero cuando regresé a la cabina, me di cuenta de algo aterrador. El parabrisas estaba empañado desde adentro, como si alguien hubiera estado respirando allí. Me quedé paralizado, con la linterna apuntando hacia el cristal. Era imposible. Yo había estado solo todo el tiempo. Pero entonces, justo en el centro del vidrio, vi aparecer una marca. Era una huella, pero no una normal. Parecía hecha por una mano demasiado alargada, con dedos finos que terminaban en puntas afiladas. El terror me invadió, y sin pensarlo dos veces, arranqué el camión y aceleré. No me importaba si dañaba el motor o si llegaba tarde al destino. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero mientras avanzaba, no podía evitar mirar por el retrovisor. Y ahí estaba, esa figura sin brazos, de pie en medio de la carretera, inclinando la cabeza una vez más como si se despidiera. Cuando finalmente llegué a una gasolinera en un pequeño pueblo, me sentí como si hubiera escapado de una pesadilla. Los empleados notaron mi estado y me ofrecieron café y un lugar para descansar. Les conté lo que había visto, esperando que se rieran y me dijeran que solo era mi imaginación. Pero en lugar de eso, sus rostros se oscurecieron. ¿Por dónde venías?, me preguntó uno de ellos. Por la Federal 54, respondí, todavía temblando. El hombre asintió lentamente. Dicen que en ese tramo a veces se aparece un hombre sin brazos. Algunos creen que es el alma de un jornalero que murió hace años, atropellado mientras pedía aventón. Otros dicen que es algo peor, algo que no es humano y que solo usa esa forma para atraer a los curiosos. No pude dormir esa noche, y aunque terminé mi entrega, cada vez que tomo esa ruta, siento que algo o alguien sigue mis pasos. Nunca volví a mirar al borde del camino, y te recomiendo que tú tampoco lo hagas. Sostenía algo en sus manos, y era una cabeza. Hay cosas que los camioneros vemos en la carretera que no deberíamos contar, pero cuando estoy solo, a veces me pregunto si alguien más lo ha visto, si alguien más sabe lo que vi aquella noche en la carretera cerca de Huichapán, en el estado de Hidalgo. Perdí todo por lo que pasó. Mi brazo, mi trabajo, mi paz. Hasta el día de hoy,
No puedo cerrar los ojos sin revivirlo. Toda mi vida fui camionero. Desde que cumplí 18 años, supe que mi lugar estaba detrás de un volante. Me encantaba la libertad, las largas horas en el camino, los paisajes que cambiaban con cada kilómetro. Claro, no era una vida fácil. La espalda y las rodillas siempre me daban problemas, y las desveladas eran parte del paquete. Pero el camión era mi casa, y la carretera, mi vida. Aquella noche estaba transportando varias toneladas de materiales de construcción hacia Querétaro. La carga no era nada fuera de lo normal. Tubos, varillas y algunas placas de cemento. Había salido tarde de Pachuca, porque el cliente se retrasó con el papeleo. Para cuando terminé de cargar y revisé todo, ya eran pasadas las 9 de la noche. Tenía que atravesar Huichapan para llegar a la autopista principal. Y, aunque esa carretera siempre me dio mala espina, no podía darme el lujo de perder tiempo. El tramo estaba desierto, como siempre lo está a esas horas. Las luces del camión cortaban la oscuridad, revelando solo el asfalto gastado y los arbustos que bordeaban la carretera. Manejaba con música de fondo, un corrido viejo que me ayudaba a mantenerme despierto. Todo estaba en calma, o al menos eso pensé al principio. No sé exactamente cuándo empezó todo, pero recuerdo haber sentido un escalofrío, como si algo hubiera cambiado en el aire. Miré los espejos, y todo seguía igual. El remolque bien asegurado, la carretera vacía detrás de mí. Apreté el volante un poco más fuerte, pensando que solo era el cansancio jugando con mi cabeza. Pero ese malestar no desaparecía. Fue entonces cuando la vi. A un lado del camino, bajo la luz tenue de los faros, había una niña. Parecía tener unos 7 u 8 años. Estaba de pie, descalza, con un vestido blanco que le llegaba a las rodillas. Su cabello oscuro le cubría parte del rostro. Pero lo que realmente me hizo pisar el freno fue lo que tenía entre las manos. Una cabeza humana. No era una cabeza cualquiera. Era la de un niño, quizá de su misma edad. Los ojos de la cabeza estaban abiertos, mirando hacia mí. Su boca estaba ligeramente entreabierta, como si estuviera a punto de hablar. La niña sostenía la cabeza con ambas manos, como si fuera algo frágil. Estaba inmóvil, como una estatua, a un par de metros del arcén. El camión chirrió al detenerse, y sentí el corazón martillándome en el pecho. Me quedé allí, con las manos temblando en el volante. ¿Qué era eso? Estaba soñando. Pero la escena seguía allí frente a mí, tan real como la carretera bajo mis ruedas. Fue entonces cuando ocurrió algo que me heló la sangre. La cabeza parpadeó. Solté un grito y tiré del volante por reflejo. El camión perdió el control. Sentí como las llantas delanteras patinaban en el asfalto mientras trataba de corregir el rumbo. Pero el peso de la carga me jugó en contra. En cuestión de segundos, el camión volcó de lado, arrastrándose por la carretera con un estruendo ensordecedor. El impacto fue brutal. Sentí como si mi cuerpo hubiera sido lanzado contra una pared. Cuando todo se detuvo, el silencio fue tan profundo que dolía. No podía moverme. Mi brazo izquierdo estaba atrapado bajo una de las vigas de metal que transportaba. La cabina estaba destrozada, y el parabrisas, hecho añicos. El olor a gasolina y metal quemado llenaba el aire. Por un momento pensé que iba a morir ahí, solo, en medio de la nada. Pero entonces escuché pasos. Eran lentos, suaves, como los de un niño caminando descalzo sobre el asfalto. Cerré los ojos, rezando en silencio para que fuera una alucinación, para que todo esto fuera producto del golpe. Pero los pasos se detuvieron justo al lado de la cabina, y no tuve más remedio que mirar. Allí estaba ella, la niña, parada a unos centímetros de mi ventana rota. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. Aún sostenía la cabeza en sus manos, pero ahora la estaba levantando, como si quisiera mostrármela más de cerca. Sentí un nudo en la garganta
incapaz de gritar o siquiera respirar. Y entonces, la cabeza habló. ¿Por qué no me ayudas?, dijo con una voz baja, temblorosa, como si estuviera llorando. La piel de mi cuerpo se erizó. No podía apartar la mirada de esos ojos, que ahora parecían más vivos, llenos de sufrimiento. La niña no decía nada, solo me miraba mientras la cabeza seguía hablando, repitiendo las mismas palabras. ¿Por qué no me ayudas? No recuerdo cómo, pero logré reunir las fuerzas suficientes para gritar. Fue un grito de puro terror, de esos que te desgarran la garganta. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desaparecieran. Cuando los abrí, ya no estaban. Pero el daño estaba hecho. Me encontraron a la mañana siguiente. Un conductor que pasaba por ahí vio el camión volcado y llamó a las autoridades. Me sacaron con mucho trabajo porque mi brazo estaba completamente aplastado. En el hospital me dijeron que no había manera de salvarlo y tuvieron que amputarlo. Cuando me preguntaron qué había pasado, les dije que un animal se había atravesado en la carretera. ¿Cómo iba a explicar lo que realmente vi? Nadie me creería. Ni siquiera yo podía creerlo. Pero las noches son las peores. Cada vez que cierro los ojos, veo a esa niña y la cabeza que sostenía. A veces incluso escucho la voz, preguntándome por qué no la ayudé. Después del accidente, no volví a manejar. Me despidieron del trabajo y mi vida nunca fue la misma. Intenté buscar explicaciones, algo que me hiciera sentir que no estaba loco. Pregunté a otros traileros si habían visto algo extraño en esa carretera, pero nadie me dijo nada. Aunque un día, en una cantina, un viejo camionero me tomó del brazo y me dijo: a veces, los muertos no encuentran descanso, y a veces quieren que alguien cargue con su pena. No sé qué era esa niña ni por qué se apareció esa noche, pero hay algo que sí sé. No quiero volver a encontrarme con ella. Y si algún día tienes que cruzar la carretera cerca de Huichapan, ten cuidado, porque en esa oscuridad hay cosas que te pueden robar más que un brazo. Hola, señor Williams. Espero que esté bien. Le escribo porque he escuchado varias de las historias que comparte en su canal, y creo que es el único lugar donde puedo contar esto sin que me tomen por loco. Le dejo aquí mi relato. Cuéntelo como mejor crea, pero hágalo con cuidado. Hay cosas que no deberían olvidarse, pero tampoco deben ser provocadas. Esto fue lo que pasó. Había salido temprano de Gómez Palacio. La radio iba apagada. El ruido de la cabina y los pensamientos que uno tiene en el camino ya eran suficiente compañía. Esa noche no pensaba en nada más que en mi hija. Le había prometido que al regresar la llevaría a la feria, pero con estos trabajos el tiempo nunca es suficiente. Los pagos no se esperan, y los camiones, aunque sean buenos, necesitan mantenimiento constante. Mi vida no es distinta a la de muchos compañeros. Horas interminables en la carretera, noches en moteles baratos y una soledad que, con el tiempo, aprendes a aceptar. Pero lo que viví esa noche me hizo desear no volver a estar solo jamás. La libre Durango-Mazatlán tiene fama de peligrosa, no solo por sus curvas cerradas, sino también por las historias. Un trailero veterano me dijo una vez: esa carretera tiene más fantasmas que cruces en el camino. No le presté mucha atención. Yo no era supersticioso y pensaba que los fantasmas eran solo el cansancio mal manejado, pero esa noche entendí a qué se refería. Eran cerca de las 3 de la mañana, según mi reloj. Había pasado el último tramo de curvas y entrado en una zona más recta. La luna iluminaba lo suficiente para distinguir las sombras de los árboles y los barrancos. A lo lejos vi una figura cruzando la carretera. Bajé la velocidad de inmediato. Parecía un hombre mayor. Llevaba un sombrero y un zarape que ondeaba con el viento. Caminaba lentamente, como si no le preocupara el camión que se acercaba. Toqué la bocina para advertirle, pero no se detuvo. Cuando pasé a pocos metros de él, noté algo extraño.
Sus pies no estaban orientados hacia adelante. Los llevaba al revés, como si su cuerpo estuviera mal ensamblado. Me invadió una sensación helada en la nuca, como si alguien hubiera abierto la puerta de la cabina. Pisé el acelerador para alejarme, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. El hombre había desaparecido. Solo es el cansancio, me dije, aunque no podía convencerme. Llegué a un paradero unos kilómetros adelante. Era un pequeño lugar con un comedor y una tienda que permanecía abierta toda la noche. Había otros 2 traileros tomando café y platicando. Me acerqué para pedir un poco de agua y tratar de calmarme. Uno de ellos, un hombre moreno con un bigote espeso, me miró como si pudiera leerme. ¿Viste algo en la carretera?, preguntó. Le devolví la mirada, confundido. ¿Cómo sabes? Se te nota en la cara, respondió mientras encendía un cigarro. Fue el anciano. Sentí que el estómago se me caía al suelo. No sé, tal vez. Había un hombre cruzando la carretera, pero sus pies estaban mal, como al revés. El segundo trailero, un hombre más joven con gorra roja, dejó su taza sobre la mesa. Parecía incómodo. Ese viejo no es de este mundo. Mi compadre lo vio hace años y me contó que lo siguió un buen tramo, pero cuando se bajó del camión para hablarle, el anciano desapareció entre los matorrales. El hombre del bigote asintió. Dicen que es un nahual. Otros creen que es un alma en pena, uno de esos que murió en un accidente y no encuentra descanso. Pero sea lo que sea, mejor no le busques conversación. Traté de tomar sus palabras como simples cuentos, pero mi piel seguía erizada. Tomé mi agua y regresé al camión. No quería quedarme mucho tiempo ahí. Algo en el aire se sentía pesado, como si el anciano estuviera todavía cerca, observando. De vuelta en la carretera, traté de concentrarme. Había activado el piloto automático y ajustado el asiento para relajarme, pero cada sombra que cruzaba el camino me hacía tensarme. Pasé un pueblo abandonado, de esos que parecen salidos de otro siglo, con casas de adobe y techos colapsados. En ese momento, mi radio comenzó a fallar. Primero, un crujido leve, como estática. Luego, voces que no lograba entender. Intenté apagarlo, pero seguía funcionando. Bajé el volumen y me prometí revisar el sistema cuando llegara a mi destino. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. El anciano estaba de pie en la orilla de la carretera, bajo la luz mortecina de un poste que parpadeaba, lanzando sombras inquietantes sobre el asfalto. Su figura parecía más definida en esa penumbra, con el sombrero cubriendo parcialmente su rostro. Esta vez, no estaba solo. A su lado, había una figura más pequeña, un niño, quizás de 7 u 8 años. Ambos me miraban fijamente mientras pasaba frente a ellos. No levanté la vista del camino, pero en mi mente quedaron grabados esos ojos oscuros que parecían seguirme. Unos kilómetros más adelante, el motor del camión comenzó a emitir sonidos extraños, antes de fallar completamente. Los jalones que siguieron hicieron que el volante temblara en mis manos. Me vi obligado a detenerme en un pequeño espacio junto a la carretera. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Nada, ni grillos, ni viento, solo un silencio opresivo. Abrí la puerta y bajé para revisar el motor. Mientras revisaba los cables, escuché pasos en la grava. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré el cofre de golpe y regresé a la cabina. Cuando encendí el motor, vi algo en el asiento del copiloto. Era un sombrero viejo, sucio y roto, el mismo que llevaba puesto el anciano. No supe cómo llegó ahí ni quién lo había puesto, pero mi instinto me decía que no debía tocarlo. Cerré la puerta y aceleré, dejando ese lugar tan rápido como pude. El resto del camino fue una batalla entre el miedo y la lógica. Intenté convencerme de que todo era una mala jugada de mi mente, pero había demasiados detalles que no encajaban. Me detuve nuevamente, horas después,
en otro paradero para descansar. Al estacionar el camión, noté que los mismos 2 traileros seguían ahí. Al verme, el del bigote asintió. «Te lo dije», comentó, apagando su cigarro. «Ese viejo deja su marca». Revisé mi camión por dentro y por fuera, y vi huellas de tierra en la cabina, como si alguien hubiera estado caminando alrededor del vehículo. Cuando finalmente llegué al destino y entregué la carga, me quedé en el camión pensando. El sombrero seguía ahí, como un recordatorio de lo que había pasado. Esa noche decidí quemarlo. Encontré un lugar seguro y lo arrojé a las llamas. Mientras veía cómo el fuego lo consumía, escuché algo que nunca olvidaré. Un eco de pasos que se alejaban lentamente, pero no había nadie alrededor. Me quedé paralizado frente al fuego, sintiendo que algo o alguien estaba observándome desde las sombras. Desde entonces, cada vez que tomo la Durango-Mazatlán, llevo una medalla bendita en el camión y trato de no conducir a esas horas. Hay cosas en la carretera que van más allá de lo que podemos entender, y creo que algunos caminos guardan sus propios secretos, esperando al próximo que pase. Tal vez este sea solo uno de los muchos encuentros que seguirán ocurriendo en esas solitarias carreteras. No sé si volveré a ver al anciano, pero sé que la carretera nunca olvida. Buenas noches a todos, soy el señor Williams, y hoy les traigo una historia que llegó directamente a mi correo. La envió alguien que prefiere mantenerse en el anonimato, pero créanme, después de leerla entendí por qué. Es un relato que, según su autor, vivió en carne propia hace algunos años, mientras manejaba su tráiler en las carreteras del norte de México. Quiero advertirles que lo que van a escuchar no es apto para los débiles de corazón. La experiencia de este camionero tiene todos los elementos de un auténtico relato de terror, un escenario solitario, un encuentro imposible de explicar y un final que te deja con más preguntas que respuestas. Así que ajusten el volumen, apaguen las luces si se atreven y prepárense para escuchar La mujer de la carretera. Dicen que la carretera te cambia, que esas horas en soledad, los kilómetros interminables y las paradas en lugares olvidados por Dios te transforman. Nunca lo creí del todo, hasta que aquella noche, en la carretera federal hacia Tamaulipas, vi algo que me sigue persiguiendo. Es como si la oscuridad se hubiera metido en mi sangre, y no he podido arrancarla desde entonces. Esa noche salí de Monterrey rumbo a Ciudad Victoria. Tenía que llevar una carga de maíz a un molino antes del amanecer. Había algo raro en el aire desde el principio. El clima estaba fresco, pero la humedad era pesada, pegajosa, como si cada respiración trajera consigo un peso invisible. Una brisa débil movía las hojas secas en la carretera, produciendo un susurro inquietante, mientras el cielo, apenas visible entre las nubes bajas, parecía anunciar una tormenta inminente. Encendí el radio buscando una estación local, pero no encontraba nada más que estática. Me resigné y me puse a tararear, dejando que el sonido del motor llenara el silencio. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo particularmente solitario. El reloj del tablero marcaba algo así como las 2 de la madrugada, una hora en la que la soledad de la carretera se sentía más pesada, como si el tiempo mismo conspirara para intensificar el aislamiento y el peligro que me rodeaban. Lo único que veía eran los faros iluminando la carretera. No había pueblos, ni otros vehículos, ni siquiera las luces ocasionales de un rancho. Solo mi camión, la carretera y el vacío. Y entonces, la vi. Estaba justo en medio del camino. Una mujer con un vestido blanco que le llegaba a los tobillos, manchado de algo oscuro, quizá lodo o sangre. Al principio pensé que era una alucinación causada por el cansancio, pero no. Estaba ahí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado como si no tuviera fuerza en el cuello. Pisé el freno con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el tráiler gruñía al detenerse.
Por un momento temí que la carga se moviera y volcara, pero todo quedó en su lugar. El camión chirrió y me quedé congelado, agarrando el volante. La mujer alzó la cabeza lentamente y fue entonces cuando vi su rostro. Tenía los ojos abiertos, pero no estaban enfocados en mí. Su boca era una mueca congelada, un grito detenido en el tiempo. Lo peor era su mano. La llevaba colgando, como si no fuera suya, como si la hubieran arrancado de otro cuerpo y cosido a la fuerza. No podía apartar la mirada. El hedor llegó antes de que pudiera reaccionar. Un olor nauseabundo, como carne podrida mezclada con humedad. Di un paso hacia atrás sin darme cuenta, tropezando con la puerta del camión. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se iba a salir del pecho. Quise gritarle algo, pero las palabras no salían. «Señora», logré decir al fin, con la voz rota. «¿Está bien?» Ella no respondió. Dio un paso hacia mí, pero su cuerpo no se movió de forma natural. Era como si las piernas no estuvieran sincronizadas con el resto. Se inclinó hacia un lado, como si estuviera a punto de caer, y entonces el hedor se hizo insoportable. Sentí que el estómago se me revolvía. Retrocedí hasta el tráiler y cerré la puerta de golpe, bloqueándola con el seguro. En ese momento algo golpeó la parte trasera del camión. Era un ruido seco, como si alguien hubiera lanzado piedras contra la lámina. «¡Maldita sea!», grité, encendiendo el motor de nuevo. Los golpes se intensificaron y escuché lo que parecían pasos alrededor de la cabina. Todo dentro de mí gritaba que debía largarme de ahí, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía agarrar el volante. Cuando finalmente logré acelerar, algo golpeó el parabrisas. Era una mano. No era la suya. La mano estaba suelta, con los dedos crispados como si aún intentaran aferrarse a algo. Era imposible no sentir un nudo en el estómago, una mezcla de repulsión y un miedo primitivo que me dejaba inmóvil. Mi respiración se volvió errática, y el sudor frío comenzaba a resbalar por mi frente. Era como si mi mente quisiera negar lo que estaba viendo, pero mi cuerpo no podía ignorar el horror que emanaba de aquella cosa. Los nudillos estaban negros, y la piel colgaba como papel mojado. El parabrisas se llenó de una sustancia oscura y viscosa. Aceleré con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El camión rugió como nunca, y sentí que el remolque se tambaleaba en las curvas. Pero no me importaba. Solo quería alejarme. Conduje durante lo que parecieron horas. La carretera frente a mí se difuminaba entre los recuerdos de su rostro. Ese hedor penetrante y los golpes inexplicables. Cada kilómetro recorrido parecía una lucha entre el instinto de escapar y el terror que me mantenía atrapado en esa noche. Mi mente intentaba buscar explicaciones racionales, pero el miedo aplastaba cualquier pensamiento lógico. Sentía que cada sombra al borde del camino podía transformarse en ella, acechando, esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era como un oasis en medio de la nada. Me detuve en cuanto pude y bajé tambaleándome de la cabina. El despachador me miró con extrañeza. «¿Está bien, señor?», preguntó. «Sí, solo... ¿puede revisar la parte trasera? Creo que algo golpeó el camión». El hombre asintió y salió con una linterna, mientras yo me quedaba junto al mostrador, tratando de calmarme. Encendí un cigarro con manos temblorosas, aunque apenas podía mantenerlo entre los dedos. Cuando el despachador regresó, tenía el rostro pálido. «No hay nada, señor, ni un solo rasguño, pero...». Hizo una pausa, como si no supiera cómo decirlo. «Hay huellas». «¿Huellas?». «De pies descalzos, alrededor de todo el remolque». No supe qué responder. Pagué la gasolina y me fui tan rápido como pude, sin mirar atrás. Desde entonces no vuelvo a tomar esa ruta, no importa cuántos kilómetros extra tenga que recorrer. Cada vez que pienso en esa noche, siento que algo de mí quedó atrapado en ese tramo de carretera, como si esa experiencia
hubiera arrancado una parte de mi cordura. No puedo evitar reflexionar sobre lo frágil que es la línea entre la realidad y el horror que nunca podemos explicar. No importa si me pagan menos o si pierdo contratos. Algo pasó esa noche, y aunque intento olvidarlo, no puedo. A veces, cuando manejo de noche, me parece ver una silueta a lo lejos, y aunque siempre acelero, el olor vuelve, como si la carretera no me dejara escapar del todo. Sin embargo, el verdadero terror no termina ahí. Semanas después, decidí tomar una ruta alternativa en otra región, mucho más al norte. Estaba seguro de que al alejarme, el recuerdo de aquella mujer desaparecería. Pero una noche, mientras transitaba por una curva cerrada, vi una figura similar al borde del camino. Mi corazón se detuvo por un instante. Era un hombre esta vez, vestido de manera extraña, como si hubiera salido de otra época. Intenté esquivarlo, pero al pasar junto a él, sentí un golpe seco contra la parte trasera del camión. Me detuve en un área de descanso pocos kilómetros después, con las manos temblando. Cuando inspeccioné la parte trasera, encontré algo que me heló la sangre. Marcas de manos, profundas y alargadas, como si alguien hubiera intentado abrir el remolque a la fuerza. Esa noche no dormí. Ahora vivo con la certeza de que no importa la ruta que tome, algo o alguien está decidido a seguirme. Cada vez que vuelvo a la carretera, siento su presencia, invisible pero constante. Y aunque sigo manejando, porque es lo único que sé hacer, una parte de mí sabe que algún día me detendré. Y esa será la última vez. ¿Qué tal, oyentes? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí el señor Williams, y como siempre, les traemos lo mejor del terror y el misterio. Hoy tengo el honor de dejarlos con uno de nuestros narradores estrella, el señor Fabio Martínez, quien les contará una de esas historias que les helará la sangre. Así que acomódense, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en lo desconocido. Con ustedes, el señor Fabio Martínez. Muchas gracias, Williams. Para mí es un placer pertenecer a este gran elenco. Comentemos. La Ruta de las Sombras. Entre los años 2015 y 2018, trabajé como camionero para una empresa de transporte de carga pesada aquí en México. Siempre soñé con recorrer largas distancias, conocer nuevos lugares y sobre todo, ganar lo suficiente para sustentar a mi familia. Mi nombre es Rodrigo Esteves. Tengo 35 años y, a pesar de que ya llevo más de una década en esta profesión, nunca imaginé que una de mis rutas habituales se convertiría en una pesadilla viviente. La empresa para la que trabajaba tenía una ruta bastante popular que atravesaba el desierto de Sonora, conectando varias ciudades importantes. Al principio, todo iba bien. Buenos horarios, camaradería con mis compañeros y la satisfacción de cumplir con cada entrega a tiempo. Sin embargo, todo cambió el día que empezaron a implementar una nueva flota de camiones. Estos vehículos eran modernos, con tecnología de punta, o al menos eso parecía. Al principio, los conductores los recibimos con entusiasmo, maravillados por las pantallas brillantes y los controles futuristas, aunque algunos sentíamos una incomodidad inexplicable que no podíamos explicar con claridad. Tenían sistemas de navegación avanzados, cámaras de seguridad y hasta un sistema de entretenimiento para hacer más llevadero el trayecto. Sin embargo, había algo extraño en ellos que mis colegas y yo no logramos identificar al principio. Una noche, en plena temporada de invierno, me asignaron un camión nuevo para una entrega que debía realizar hasta el amanecer. La ruta me resultaba familiar, pero había tramos que nunca había recorrido, conocidos por su poca iluminación y carreteras desiertas. Me subí al camión, ajusté el espejo retrovisor y encendí el motor. La cabina estaba impecable, con un aroma a nuevo que me resultaba reconfortante. Comencé a conducir, disfrutando de la música que elegí para la noche.
Todo iba tranquilo hasta que, aproximadamente a las 3 de la madrugada, noté una niebla densa que se iba acumulando a lo largo de la carretera. La visibilidad disminuía rápidamente, pero el sistema de navegación seguía funcionando sin problemas, guiándome con precisión. De repente, el motor empezó a tener interferencias. Un zumbido grave resonó desde el capó, acompañado por chasquidos irregulares que se mezclaban con el chirrido de las ruedas sobre el asfalto. Sentí un escalofrío cuando el aire dentro de la cabina se volvió extrañamente pesado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio a mi alrededor. La música se distorsionó y las luces del tablero parpadearon. Pensé que podría ser un fallo técnico, así que reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla. Fue entonces cuando vi por el espejo retrovisor una figura borrosa que parecía estar caminando por el arcén de la carretera. Frené de inmediato, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Decidí continuar, pensando que podría haber sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, mientras avanzaba, el ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Las luces del camión parecían absorber la oscuridad de la noche, haciendo que la carretera desapareciera a pocos metros frente a mí. Cada kilómetro que avanzaba, la atmósfera se volvía más opresiva y una sensación creciente de ser observado me invadía, como si algo estuviera al acecho entre las sombras. Cada vez que echaba un vistazo al espejo, la figura reaparecía, siempre a poca distancia, pero nunca demasiado cerca. A medida que avanzaba, comencé a escuchar susurros que parecían provenir del sistema de sonido del camión. Palabras incomprensibles se entrelazaban con el viento que silbaba entre las ruedas. Intenté ajustar el volumen, pero los susurros se intensificaron, transformándose en gritos desgarradores que resonaban en la cabina. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma y seguir conduciendo. Fue entonces cuando la niebla, que parecía contenerse en los límites de la carretera, comenzó a invadir la cabina. Sentí el frío del aire que se colaba, mezclado con un olor acre, como de algo quemado. Finalmente llegué a un tramo de la carretera conocido por su historia oscura. Se hablaba de un accidente masivo ocurrido hace décadas, donde varios camiones chocaron en medio de una tormenta, dejando a las almas de los conductores atrapadas en ese lugar. Otros rumores mencionaban una figura espectral que se aparecía a los conductores, provocando que se desviaran y desaparecieran sin dejar rastro. Nunca les di importancia, pero ahora, en medio de la niebla, todo tenía un nuevo significado. De repente, las luces del camión se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. El sistema de navegación dejó de funcionar, y el silencio absoluto era abrumador. Intenté encender las luces nuevamente, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando las puertas del camión comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, como si una fuerza invisible las moviera. Escuché algo caer en el compartimiento de carga, como si una gran caja hubiera sido derribada. Sin pensarlo, bajé del camión con una linterna, pero al revisar, no había nada fuera de lugar. Sentí una presencia abrumadora dentro de la cabina. Las figuras etéreas de antiguos conductores aparecían a mi alrededor, sus rostros marcados por el sufrimiento y la desesperación. Uno de ellos, un hombre de mirada penetrante, se acercó y susurró: «No deberías estar aquí». Tratando de mantener la compostura, respondí: «Solo quiero llegar a mi destino. No tengo malas intenciones». Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Las figuras comenzaron a rodearme, sus manos fantasmales intentando agarrarme, susurros llenando cada rincón del camión. Sentí que mi alma estaba siendo drenada, atrapada en ese lugar entre el mundo de los vivos y los muertos. Intenté orar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. En un último esfuerzo por liberarme, recordé las palabras de mi abuela: «En momentos de terror, mantén la fe y busca la luz». Cerré los ojos, invoqué una oración
y pedí protección divina. Al abrirlos, la niebla comenzó a disiparse y las figuras desaparecieron lentamente, dejando atrás una tranquilidad abrumadora. La temperatura del aire se normalizó y el motor del camión, que hasta ese momento había estado en silencio, arrancó de repente con un rugido. Hoy sigo siendo camionero, pero con una nueva perspectiva. Siempre llevo conmigo una pequeña cruz y una oración, recordando aquella noche en la ruta de las sombras. Desde entonces, cada vez que subo al camión, siento un respeto renovado por la carretera y por las historias que otros conductores cuentan. Ahora valoro más cada momento con mi familia y siempre me aseguro de encomendarme antes de cada viaje. A veces, cuando la niebla se levanta y la oscuridad vuelve, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo más allá de lo visible, recordando que en cada trayecto, la línea entre lo real y lo paranormal es más delgada de lo que uno podría imaginar. En las noches más silenciosas, cuando el viento se cuela por las rendijas del camión, pienso en cuántos conductores han vivido algo similar y nunca lo han contado. Quizás, como yo, temen que nadie les crea. Pero la carretera tiene memoria, y en sus largos tramos desolados, guarda secretos que solo revela a quienes están dispuestos a escuchar. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Mi nombre es Luis y soy conductor de camión en la carretera panamericana que atraviesa varios estados de México. Nunca pensé que una simple noche de trabajo se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida, pero aquí estoy para contarlo. Llevo varios años conduciendo por esta ruta y, como muchos sabrán, las carreteras nocturnas pueden ser solitarias y llenas de incertidumbre. Sin embargo, siempre he manejado con precaución, manteniendo mi camión en buen estado y siguiendo todas las normas de tránsito. A lo largo de los años, he escuchado historias de otros conductores, leyendas sobre apariciones, luces misteriosas y sombras que se mueven entre los árboles. Nunca había tomado esas historias en serio, hasta aquella noche. Era una noche oscura de octubre. La luna estaba oculta tras densas nubes que parecían envolver el cielo en una capa de misterio. La única luz provenía de los faros de mi camión, iluminando fugazmente los contornos del camino y de las escasas luces de las casas que se alzaban como sombras distantes entre la penumbra. Estaba en el kilómetro 452, cerca de un tramo conocido por sus curvas peligrosas y leyendas urbanas sobre fantasmas que acechan a los conductores nocturnos. Mientras avanzaba, noté un silencio inusual. Ni siquiera el viento susurraba entre los árboles. Era como si todo alrededor estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando vi una figura solitaria en la carretera, parado al borde del asfalto. Decidí reducir la velocidad y encender las luces para ver si necesitaba ayuda. Al acercarme vi que era un hombre de mediana edad, vestido con ropas antiguas y con una expresión perdida en su rostro. Sus ojos reflejaban algo que no pude identificar, algo entre la desesperación y el vacío. Sin pensarlo mucho, detuve el camión y bajé para ofrecerle ayuda. ¿Está bien, señor?, pregunté con amabilidad. El hombre me miró fijamente y, sin decir palabra, señaló hacia el bosque cercano. Los árboles altos y densos parecían formar un muro impenetrable. Sus ramas retorcidas proyectaban sombras que jugaban con la poca luz disponible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. La tensión aumentó, pero pensé que quizás estaba buscando ayuda o compañía. Lo invité a subir al camión, y aunque algo en su mirada me incomodaba, no podía dejarlo solo en medio de la nada. Mientras conducíamos, intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio, mirando por la ventana con una mirada vacía. De repente, escuché un crujido fuerte proveniente del exterior, como si alguien o algo estuviera caminando por el bosque. El sonido se repitió,
acompañado de un leve susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Escuchó eso?, pregunté, intentando mantener la calma. El hombre finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. No deberías haberme detenido. Una ligera bruma empezó a filtrarse por los bordes del camino, engrosándose rápidamente hasta transformarse en una niebla densa que rodeó el camión. La visibilidad disminuyó poco a poco, haciendo que las luces de los faros se sintieran casi inútiles. El silencio se volvió ensordecedor, interrumpido solo por el eco distante de mi respiración acelerada. Sentí cómo el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si el aire mismo se volviera pesado, cargado de una presencia invisible. Un sudor frío me recorrió la frente mientras una sensación creciente de pánico se apoderaba de mí. Miré al hombre, pero ya no estaba a mi lado. En su lugar vi una sombra oscura que se desvanecía rápidamente entre la niebla. Aceleré el paso, intentando dejar atrás la sensación de peligro, pero la niebla no cesaba. Las luces de los faros parecían no penetrar la oscuridad que me envolvía. De repente vi una figura espectral parada en medio de la carretera, justo delante de mí. Frené bruscamente, y el camión se detuvo a pocos metros de la figura. El espíritu del hombre apareció de nuevo, esta vez con los ojos llenos de tristeza y desesperación. ¡Ayúdame!, susurró. ¡Estoy atrapado! Sentí que mi corazón latía con fuerza, y por un momento dudé en moverme. Sin embargo, una fuerza interna me impulsó a continuar conduciendo. Pisé el acelerador y salí corriendo de esa carretera maldita, sin mirar atrás. La niebla pareció alzarse como una barrera viva, queriendo atraparme, pero finalmente logré salir de ella. Cuando llegué a un puesto de vigilancia cercano, intenté explicar lo sucedido. Los agentes me miraron con incredulidad, pero uno de ellos, un hombre mayor, pareció ponerse pálido al escuchar mi relato. Me dijo en voz baja: «Ese tramo. Hay historias. Conductores como usted han visto cosas similares, pero nunca regresan con respuestas». Finalmente logré salir de la niebla y regresar a la civilización. Llamé a la policía para reportar el incidente, pero cuando regresé al lugar donde había encontrado al hombre, ya no había rastro de él, ni de la figura espectral. La policía no encontró nada inusual, solo una carretera desierta y silenciosa. Desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo de la Panamericana, siento una presencia observándome, como si el aire mismo cargara con un peso invisible. A veces, en noches sin luna, los susurros pidiendo ayuda se vuelven casi audibles, llenando el ambiente de un frío inexplicable. Es una sensación que no puedo sacudirme, un recordatorio constante de que hay cosas que es mejor no perturbar en la oscuridad de la carretera. Incluso ahora siento que esos ojos tristes y desesperados siguen buscándome, y cada vez que pienso en detenerme, el recuerdo de aquella noche me impide hacerlo.